Con su venia, Presidenta. En primer término, quiero agradecer la deferencia a mi coordinador y amigo Elías Licha y el apoyo del grupo parlamentario que me permiten fijar nuestra postura el día de hoy. Creo que es una sesión que pinta de cuerpo entero lo que es el acontecer político nacional. Morena empezó robándole la carrera judicial y la autonomía y la justicia a los mexicanos. Luego decidió robarnos la transición energética, decidió robarse los ahorros de los mexicanos en el Infonavit, decidió robarnos la transparencia y los organismos constitucionales autónomos. Solo el 0.4% de las solicitudes de transparencia y acceso a la información en su nueva ventanilla de transparencia han sido merecedoras de recibir la información requerida. Después nos robaron el juicio de amparo y hoy vienen a robarle a los agricultores, a los productores, a los ganaderos su agua y a robarle a los pueblos indígenas su derecho a la consulta previa. Esta sesión también refleja que para el gobierno y para su mayoría es más importante imponer una narrativa que hacer política. Así como no es lo mismo ser alumno que estudiante, tampoco es lo mismo ser diputado que legislador. Cuando se es legislador se entiende el valor del consenso. El que sabe ser parlamentario construye en la pluralidad y no regatea el debate a quien piensa distinto. A quien solo le alcanza para ser diputado, solo puede injuriar a quien piensa distinto. Nosotros no estamos satisfechos con el dictamen porque no resuelve los problemas de fondo. Déjenme ponerles algunos ejemplos de lo que es el gobierno de Morena. El río San Juan, un afluente del río Bravo que cruza Tamaulipas y Nuevo León y que abastece la presa Falcón. Es un afluente de un río que está solo en territorio nacional, pues Claudia Sheinbaum le regaló agua de ese río que no está en el Tratado de Aguas de 1944 a Abbott en Texas y dejó sin agua a todos los productores de Nuevo León y de Tamaulipas, sin siquiera pasar por el Senado de la República. Eso es el verdadero rostro de cómo cuida el agua el gobierno de Morena, regalándosela a Trump y quitándose las espaldas de un tratado y del Senado de la República a los productores de Nuevo León y de Tamaulipas. Es falso, como ya se ha dicho aquí, que respeten el traslado de dominio y el derecho de conservar esos títulos de concesión de todos los mexicanos. Y bien se dijo que el detalle, ahí es donde está el demonio, en los artículos 37 bis 1 y 37 bis 2. El segundo párrafo del 37 bis 2 dice que la reasignación de los volúmenes a que se refiere el presente artículo deberá someterse por parte de la Autoridad al Agua, análisis y autorización del Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Ya se dijo aquí anteriormente por el diputado Ambriz, el caso de la presa Peña Blanca. Déjenme explicarlo a detalle. Es una presa que no construyó el gobierno de México, no tiene un centavo de dinero público en su construcción. Productores de guayaba decidieron organizarse, solicitaron una concesión al gobierno de la República y construyeron de su patrimonio una presa para captar agua pluvial y poder abastecer sus terrenos a la producción de guayaba. Después solicitaron el refrendo del título. ¿Y qué hizo el gobierno de Morena? Se los quiso negar para extorsionarles literalmente metros cúbicos de agua. Cuando sí existía la justicia autónoma y no la de los acordeones, se fueron al juicio de amparo y ganaron un amparo que obligó al gobierno a volverles a otorgar el título, como es la ley vigente, la ley que tutela el derecho que tienen los mexicanos y que no podía trastocar el gobierno de la República.
porque están engañando al pueblo de México. No se dejen engañar, no ha cambiado nada. En la propuesta original de Sheinbaum no podían siquiera ustedes tramitar el refrendo de sus títulos de concesión o el traslado de esos títulos en herencia o en compraventa. Ahora lo que hacen es que los mandan a la ventanilla del nuevo derecho de piso, el derecho de piso del cártel del agua de Morena. Y entonces ahí les van a hacer lo que ya hicieron en Calvillo, en Aguascalientes. Sí les volvieron a dar el título después de que ganaron el amparo, pero les mocharon 500,000 metros cúbicos en una exhibición y le dieron a alguien que nunca construyó la presa, que no tenía derechos reconocidos ni tutelados y que nunca tuvo la iniciativa de hacer lo que el gobierno no supo hacer, otro título inexistente para tomar agua por 1,200,000 metros cúbicos de esa misma presa. ¿Por qué? Porque así se le antojó al cártel del agua. Y entonces ahora tenemos en una presa que no construyó el gobierno, 2 títulos de concesión y uno a favor de alguien que jamás invirtió ni tuvo nada de derechos reconocidos anteriormente. Este es el mecanismo diseñado desde Aguascalientes para, con este segundo párrafo, robarle el agua a los mexicanos, porque el gobierno pretende, como ya se dijo aquí, decir no, ya no tienes derecho a tener tantos metros cúbicos, yo te los voy a quitar y se los voy a dar a quien yo quiera. Y nosotros estamos en contra de eso. Déjenme ponerles un símil. Si alguno de ustedes tiene un panel solar en su casa, ¿tiene derecho el gobierno a decir que de los kilowatts que produzca esos paneles solares que ustedes pagaron, que ustedes instalaron, que ustedes invirtieron para no tener un consumo alto de energía eléctrica, puedo venir yo a pedirle al CFE de Bienestar que me dé los kilowatts de sus paneles solares, nada más porque soy amigo de todos estos guachicoleros? Por supuesto que no. Y nos vienen aquí a hablar de huachicol. No me voy a extender, pero a ver, a los que quieren hablar de sexenios anteriores, por eso hacía la diferencia entre legislador y diputado. Nosotros, coordinador Reginaldo, no tostoneamos nuestra dignidad por Cendis ni por carbón para Lamborghinis. Y por eso está el reclamo de cómo fue el trato de la mayoría, porque son muy chichos para venir aquí a leer textitos propagandísticos y luego lo retiran. A nosotros no nos dejaron dar el debate en lo particular en las comisiones en la mañana y nos emplazaron al debate en la reserva, y cuando se vieron derrotados en el debate de la reserva, ¿qué hicieron? Usaron su mayoría para regatearnos el debate de la reserva. Tan no han arreglado el problema de fondo que dejaron de defender su reserva porque no tenían cómo refutar que no hicieron la consulta a los pueblos indígenas y porque no aguantaron el debate y usaron su mayoría para arrebatarnos las rondas que estaban pactadas. Tan es así que ahora vienen aquí a insultarnos muy bravos y muy machitos, pero cuando usted tenía la oportunidad de venir aquí a un debate pactado, sin estar apoltronado aquí, donde no se le podían hacer preguntas, donde no se le podían refutar sus sandeces y donde no se le podía poner a usted en el cesto de la basura, en ese momento sí muy bravos, pero cuando había debate abierto, a cerrarlo con su mayoría cobarde. Y así como nos quisieron callar a nosotros hoy, quieren callar a los que afuera reconocen que no está bien el dictamen. Termino con una pregunta cándida. Si el dictamen con todo y la reserva es tan mágico, tan esplendoroso, tan benéfico, ¿por qué no aceptaron la propuesta del PRI de que estuvieran aquí todos los productores y los campesinos vitoreándonos? Si esto es tan mágico, ¿por qué es que no lo anunciaron todos los coordinadores en una conferencia de prensa con todos los que están tomando las carreteras? Si esto es tan bonito, ¿por qué lo tuvieron que esconder, imponer y chicanear regateando el debate? Es cuanto, Presidenta.